Hola Iglesia, buenos días, Dios los bendiga mucho. Estamos una vez más en estos devocionales, sí, que tenemos de lunes a viernes a las 8:30 horas. Y la verdad que está bueno que cada uno de ustedes se pueda conectar, aunque no sea, si no puede en vivo, puede mirar el video después, queda grabado en el canal de YouTube, pero es importante que pueda pasar este tiempo, sí, este tiempo de devocional, de búsqueda de Dios, de escuchar su palabra, de oración, especialmente para aquellos que van a salir a su trabajo quizás, o a sus estudios o sus tareas diarias. Y qué bueno es poder empezar con una palabra de Dios, un aliento de parte del Señor y una buena oración. Así que me gustaría poder compartirles lo que Dios habló a mi corazón, pero antes vamos a una pequeña alabanza y pronto vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dios los bendiga. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Bueno, Iglesia, Dios los bendiga mucho. Me gustaría poder en esta mañana compartirles una pequeña reflexión, una pequeña palabra de parte de Dios. Para eso me gustaría que me puedas acompañar al libro de Segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvemos a repetir, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me gusta este versículo porque acá lo que se está hablando, lo que Pablo, el apóstol Pablo está hablando, ¿sí?, a su discípulo Timoteo, es acerca de la escritura, acerca de la importancia de la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que por medio de la palabra Dios creó todo lo que existe. Y también sabemos que en el libro de Juan se habla sobre el verbo, ¿sí?, que es la palabra de Dios, y que dice Juan que el verbo se hizo carne en Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios, ¿sí?, tipifica tipifica a Jesús mismo, al Hijo de Dios. Y yo quería hablar sobre este tema en particular en el día de hoy, porque podemos ver a través de las redes sociales, podemos ver a través de quizás películas o series, podemos ver en el mundo cómo los principios de la palabra de Dios son atacados continuamente. Podemos ver cómo lo que Dios dice, ¿sí?, hoy en día es totalmente cambiado, ¿sí? Hoy, como mismo dice la Escritura, a lo que es bueno llaman malo y lo que es malo llaman bueno, ¿sí? Y podemos ver cómo el mundo lo que hace es justamente ir en una dirección contraria a lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces hay inclusive cristianos, entre comillas, que quieren amoldarse a lo que el mundo dice. Intentan justificarse por medio de, no sé, ciertas excusas, diciendo que quizás la palabra de Dios era para aquellos tiempos, que la palabra de Dios, la Biblia, cuando se escribió, era para una determinada época, o que era para un determinado pueblo, determinado contexto. Y si bien es cierto que la palabra de Dios, la Biblia, está escrita en un contexto, está escrita en un tiempo, en un momento de la historia, y es verdad que muchas veces nosotros cometemos el error de interpretar ciertos pasajes
a la luz digamos, de los lentes del siglo XXI y del occidente. Y ustedes saben que la cultura del Medio Oriente y especialmente de aquella época es muy diferente a la cultura nuestra. Es por eso que a veces cometemos ese error de quizás malinterpretar ciertos pasajes, ciertos versículos y no tenemos en cuenta el contexto. Y eso es cierto, la Biblia fue escrita en un tiempo, en un determinado tiempo, en un determinado contexto. Todo eso es cierto. Sin embargo, los principios que en la Biblia se encuentran, esos principios no cambian. Esos principios, que son los principios de Dios, siguen siendo los mismos. Porque cuando estamos hablando de un principio, los principios, y especialmente los principios espirituales, no cambian a pesar del tiempo, no cambian a pesar de las culturas, no cambian a pesar del lugar geográfico en donde se haya escrito. Los principios de Dios son inamovibles. Los principios de Dios no se pueden acomodar a la cultura o a las costumbres, o no se pueden acomodar a los tiempos. Los principios de Dios son eternos. No solamente porque son principios, sino porque además son principios espirituales. Entonces, es cierto que en la palabra de Dios podemos encontrar muchas cosas que quizás fueron dirigidas para una determinada gente o sociedad, en otro tiempo, en otra cultura, pero los principios de Dios siempre son estables, nunca cambian, porque Dios nunca cambia, porque Dios trasciende las culturas, Dios trasciende los tiempos, Dios trasciende todo eso. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, ¿sí? Los principios que están escondidos en la Escritura son inamovibles, no se pueden cambiar. Son los principios de Dios. Entonces cuando nosotros leemos que Dios dice, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, no matarás, es un principio que es inamovible, no va a cambiar de acuerdo a la cultura o al tiempo, porque es un principio espiritual y es un principio moral. La moralidad no cambia, lo que está bien y lo que está mal no cambia, no varía, porque Dios es el bien. Porque en Dios no hay maldad, Dios es santo. Entonces, lo que está bien, lo que está mal, no depende del tiempo que estemos viviendo, no depende de la cultura, no depende de la sociedad. Obviamente que para el mundo, sí, para el mundo lo que está bien y lo que está mal es relativo. Depende si te hace sentir bien, dicen ellos, si a vos te hace bien, es una frase que se escucha mucho, si a vos te hace bien, entonces dale para adelante. Y si no le haces daño a nadie, entonces dale para adelante. Pero la verdad es que lo que está bien y lo que está mal no lo determina una sociedad, no lo determina una cultura, lo determina la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que defender los principios de Dios. Tenemos que defender la palabra de Dios, porque hoy en día el diablo, si hay algo que el diablo quiere hacer en este tiempo, es atacar la palabra de Dios, atacar los principios de Dios. No solamente en la cultura, ¿sí? A través de la cultura, sino también inclusive a veces hasta quiere meter sus ideas dentro de la iglesia. Ideas que van en contra de la palabra de Dios, intentando minimizar la palabra de Dios, intentando desacreditar la Escritura, diciendo que bueno, en realidad fue escrito por un hombre. Sin embargo, si bien es verdad que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por varias personas, pero acá, como podemos leer, ¿sí? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el sello de la confirmación de que la Escritura es la palabra de Dios es que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Entonces, es tiempo de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no solamente que estudiemos la palabra de Dios y que sepamos qué es lo que Dios dice, cuáles son esos principios de los que estábamos hablando, sino que podamos defenderlos, y que podamos inclusive enseñar a nuestros hijos o enseñar a nuestros discípulos, enseñar a la gente que nos rodea, transmitir esos principios que están en la palabra de Dios. Porque los principios, como dije al principio, valga la redundancia, son eternos, no varían. Así que quería dejarles esa pequeña reflexión
y que podamos realmente llenarnos de la palabra de Dios en este tiempo, más que nunca. Que podamos dejar a un lado ciertas cosas que por ahí tienen que ver más con el mundo y podamos realmente llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón, llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Me gustaría poder cerrar este momento con una oración, ¿sí? Pero antes vamos a una pequeña adoración, ¿sí? Que para que vos puedas realmente, ahí donde estás, si estás en tu habitación o si estás quizás en el living de tu casa o estás quizás yendo para el trabajo y lo estás mirando por el celular, que realmente puedas, aunque sea en lo íntimo, poder estar conectados con Dios. Así que vamos a una pequeña adoración y en unos momentos más vamos a cerrar esto con una poderosa oración. Dios los bendiga. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Bueno, hermanos, me gustaría poder cerrar, como dije antes, este momento con una oración. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos si puedes hacerlo. Y si también puedes hacerlo, levanta tus manos y vamos a orar a Dios. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra en lo más profundo del alma y del espíritu, Señor. En esta hora te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, nos invada, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des hambre y sed por tu palabra, Señor. Que en este tiempo, Señor, nos despierte, Señor, a buscar más de tu palabra, Señor, a leer más tu palabra, Señor, a poder, Dios mío, encontrarnos, Señor, contigo, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos hables, Señor, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro intelecto, Señor, y a nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda, Dios mío, Señor, caer en buena tierra, Señor, y que pueda dar su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te rogamos, Dios mío, que tu palabra, Señor, pueda levantarnos, que tu palabra, Señor, pueda sanar si hay alguna enfermedad, Señor, que tu palabra pueda sanar a aquellos que están enfermos, que tu palabra pueda resucitar a aquellos que están muertos, que tu palabra pueda revelarnos, Señor, a tu persona, que tu palabra pueda levantarnos, desafiarnos en este tiempo, Señor, que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús pueda bendecir nuestra vida, Señor, y nuestra relación contigo. Que podamos aprender más de ti, Señor, conocerte más a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, defender, Señor, los principios, Señor, que están ahí en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, reprendemos todo espíritu de confusión, todo lo que quiera venir a traer confusión a nuestras mentes, todo lo que quiera venir a traer, Señor, pensamientos que no son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos renueve, Señor, que tu palabra renueve nuestro entendimiento, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Te dejamos, Señor, este día en tus manos, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor, y gracias a vos que estás del otro lado por estar ahí escuchando la palabra de Dios. Espero que Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido día. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.